Y ya está el amigo Julián Guarino y la pregunta del millón es ¿cómo es una audiencia pública? ¿Quiénes participan? Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? A ver, se habla mucho de las audiencias públicas y a lo largo de las últimas horas realmente se han conformado en, yo diría, el núcleo duro de lo que ha sido un fallo, el fallo de la Corte Suprema, que realmente, yo digo, en parte está resignificando lo que son las audiencias públicas puntualmente para definir lo que es una política tarifaria. ¿Por qué? Porque hasta ahora, al menos, según dice la Corte, la realidad es que muchos gobiernos las tomaban como algo que, además de ser no vinculante, es decir, una etapa dentro de lo que es un proceso administrativo o una vía administrativa, que además de ser una etapa que había que cumplimentar, bueno, no tenían en realidad gravitación para lo que era la decisión de fondo que generalmente iban a tomar los gobiernos. Lo que dice la Corte en este caso es, bueno, atención, porque las audiencias públicas tienen un carácter que si bien no es vinculante, bueno, de todas maneras tiene que ser significativo, ¿no? Así lo menciona directamente la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente que lo que se discute allí y de alguna manera las conclusiones que vayan quedando de lo que es este ámbito de discusión tienen que servir para tomar una decisión. Es decir, que de los elementos que se desprendan de lo que es el debate, la discusión dentro de lo que es la audiencia pública, tengan o guarden una relación con lo que va a ser la decisión. El gobierno no puede sentarse a discutir en el ámbito de una audiencia pública con una decisión tomada y no modificarla a lo largo de lo que son las distintas reuniones. Vamos a dar un detalle sobre cómo están conformadas las audiencias públicas. Nosotros tenemos esta mesa de trabajo, van a ver que hay muchos actores. La realidad, lo primero que uno se pregunta es ¿cómo van a ponerse de acuerdo todos estos actores? Y yo diría que no hace falta que se pongan de acuerdo, ese es el dato positivo, es decir, tienen que ir y tienen que hablar y tienen que discutir puntualmente de lo que creen que hay que tener en cuenta a la hora de fijar lo que es una política tributaria. Por ejemplo, asociaciones de consumidores, arrancamos por acá arriba, ¿por qué? Bueno, porque son las asociaciones de consumidores aquellas que tienen más en claro cómo va a afectar una determinada política tarifaria, en este caso un incremento de las tarifas. Vamos a suponer el caso del aumento de la tarifa de gas. Bueno, las asociaciones de consumidores tienen un papel allí porque obviamente dentro de lo que es este esquema van a estar incluidos aquellos que consumen la energía, por ejemplo el gas, en forma mayorista, aquellos que la utilizan como un insumo básico, aquellos que quizás no lo utilizan como un insumo básico, pero realmente enfrentan una ecuación bastante complicada si les aumentan lo que es la provisión de este servicio. Es decir, todas las discusiones que se han dado a lo largo de los últimos meses y que hemos tenido aquí en el canal y hemos repasado lo que han sido las declaraciones, las cuentas, los cálculos que han hecho todas las asociaciones de consumidores y que no se dio en un marco de discusión ni en un marco de audiencia pública en forma previa, ¿no? Para que el gobierno tomara una decisión de esta magnitud. Que de hecho son quienes inician el reclamo, claro, ¿no? Exactamente. Estos reclamos llegan a la justicia por parte, no de casos individuales, sino por eso se habla de causas colectivas, la jueza Fons habla de causas colectivas. Pero ya vamos a ir a los vecinos, a los legisladores, porque hay varias preguntas, pero hoy decían que para cualquier vecino tiene que presentarse en el ENRE, porque cualquiera puede ir. Debe cumplir con los requisitos necesarios. Enargás acá. De Enargás, perdón. Claro, porque te digo porque pero mi pregunta es si el resto también, si las organizaciones sociales, todos tienen que inscribirse también de la misma manera y cumplir con estos requisitos. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que hay son determinado tipo de vías, lo que se llaman vías administrativas, es decir, lo mismo que estábamos marcando para el caso de lo que son las audiencias públicas. Hay un registro, allí uno se inscribe, obviamente eso después va a formar parte de un esquema de trabajo, de una agenda. ¿Y por qué esto es importante? Porque se le participa a toda la sociedad de cómo se van a estar dando las discusiones, cuáles son los temas que se van a debatir y los horarios, en la medida en que uno quizás quiera participar, no activamente, pero sí por lo menos presenciar lo que es un debate o en todo caso una exposición, ¿no? Por esa razón, puntualmente lo que se hace es, se toma registro de quiénes van a formar parte y después hay una decisión de fondo de cómo se va a estructurar lo que son estas audiencias. Por eso ese es el detalle. Seguimos, si les parece. ¿Quiénes forman parte de esta mesa? Bueno, atención, ¿no? Los legisladores, obviamente. Recuerden ustedes que se ha discutido en el ámbito del Congreso en los últimos días lo que ha sido este freno al tarifazo. Hubo algunas propuestas, bueno, finalmente no salieron. De allí salió sí lo que fue la exposición del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el ámbito del Congreso. Pero ¿qué reclamaban los legisladores en ese momento? Bueno, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué la política
no ofreció algún tipo de herramienta para discutir lo que fue el incremento de tarifas. Es más, hasta nosotros mismos le reclamábamos a los políticos que tomaran un partido más activo, por lo menos para tratar de llevar a tablas, para tratar de llevar por lo menos como mínimo a las comisiones respectivas la discusión por las tarifas. Bueno, en este caso, en las audiencias sí van a estar también los legisladores. Se van a conformar grupos, probablemente sea a través de lo que es una participación de algunos de los representantes de las distintas comisiones que forman parte del Congreso. Esa sería la forma más ordenada de hacer la audiencia, pero también seguramente va a haber determinado tipo de bloques dentro del Congreso que van a pedir algún tipo de participación para la discusión en el ámbito de la audiencia. Después están los intendentes, que son jugadores muy relevantes, muy importantes los intendentes, hoy prácticamente yo diría al nivel de los gobernadores. Mira, en el caso de Genuso, perdón, el intendente de Bariloche fue él, y vos recién hablabas de los legisladores que no son quienes iniciaron el reclamo, pero sí en las últimas semanas, citaron efectivamente a Aranguren a dar explicaciones en comisión, no en el recinto. Pero en el caso de Bariloche fue el intendente el que se puso al frente, y por eso lo menciono, del reclamo de los vecinos. Sí, recordemos también que lo discutíamos en algún momento, que fueron los intendentes los que en algún caso presentaban recursos de amparo, y esto le daba una legitimidad a la presentación muy fuerte, una contundencia importante, quizás asociados con las asociaciones de consumidores. A veces el reclamo surgía de acá, pero después eran acompañados, y lo que se registró fue que ese acompañamiento fue dado por los intendentes, sobre todo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya vamos sumando distintos participantes de estas audiencias públicas, que lo que van a tratar de hacer es empezar a delimitar lo que es el rango de acción que va a tener el gobierno para fijar los aumentos, y en todo caso, cuáles son las consecuencias que puede traer eso. Pero no son vinculantes. No son vinculantes. Sobre eso hay una discusión bastante fuerte que se dio esta mañana. Pero de última, esos potestades legisladores que hagan una ley, un proyecto de ley, que lo aprueben, que sean vinculantes, que se discutan de verdad en las audiencias. Sí. Bueno, ayer lo decía el diputado Gioja, decía, bueno, nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad. Claro que sí, enorme. Claro, y tenemos que llevar al Congreso un instrumento como es una ley, que quizás le tiene que poner determinados límites, que quizás tiene que, de mínima, establecer cómo se van a ajustar esas tarifas, si tienen que estar atadas, por ejemplo, esta fue una de las propuestas que obviamente todavía no está en la letra del proyecto de ley, si tiene que estar atada la tarifa a lo que ha sido el ajuste del promedio de los salarios en la Argentina a lo largo de los últimos meses. También regionalizar una vez por todas, poner lo mismo el calor del norte al calor del sur, el frío del sur al frío del norte, el frío en la ciudad de Buenos Aires, o sea, regionalizarlo. Sí. Porque esta es la clave. Claro, Antonio, y yo lo que vuelvo a insistir es con esto, atención con lo que es el fallo de la Corte, porque la verdad es que hoy a la mañana desde Radio 10 hablábamos con varias asociaciones de consumidores, y lo que nos decían es, bueno, a nosotros se nos abre una puerta muy importante para trabajar a partir de ahora, porque la propia Corte Suprema de Justicia nos ha dado cierta entidad en tanto y en cuanto empieza a reconocer que además de lo que establece la ley, hay herramientas o hay sentidos comunes que tienen que estar en juego a la hora de defender los derechos de los consumidores. Sí, pero aquí hay un dato que vale la pena, lo voy a leer textual del fallo de la Corte. Es el voto de Baqueda, que fue avalado por nosotros tres. Dice, la situación imponía al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia. Sostuvo que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención en los sectores más vulnerables, y evitando de esta forma una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales. O sea, no es solamente para los consumidores, para las acciones de consumidores, sino también es para el Estado. Si muchachos, a ver qué está pasando en lugares donde no hay gas natural, donde no llega bien la luz. Sí. O sea, es un tirón de orejas, pero a 20 años hacia atrás, ¿eh? Sí, y además es muy complejo de aplicar, me parece, lo que es este incremento tarifario, si uno pasa por alto lo heterogéneo del ámbito en el cual se va a aplicar el aumento. No es homogéneo, es totalmente es lo que vos marcabas, las diferencias de temperatura,
eventualmente sí, como suele suceder en muchos casos, hay un consumo más importante de, por ejemplo, energía eléctrica porque no llega a la red de gas o porque es difícil acceder a lo que son las garrafas. En Corrientes no hay gas, por ejemplo, por ejemplo, casi todo eléctrico. Por eso. Entonces, considerar ese punto. Exactamente. Considerar el gas en el sur, que usas mucho más gas por el frío. Bueno, y eso va, fíjate vos que va en contra directamente de lo que ha sido uno de los principales objetivos a la hora de establecer el aumento de tarifas, que es fijar una única tarifa a lo largo de todo el país. Es decir, ya desde el vamos va a existir ese problema, o el gobierno al menos va a tener que afrontar ese problema, porque no va a poder poner una misma tarifa en todo el país, porque está claro que las realidades son distintas, incluso como vos marcabas, con responsabilidades que obviamente datan de varias décadas hacia atrás. De la década del 90. Por la falta de desarrollo, por ejemplo, de la red de gas, ¿no? Donde prácticamente la mitad del país hoy no tiene acceso a una red de gas y depende de una garrafa que tiene un precio de referencia que nunca se termina cumpliendo. Ese precio, digo, no te 97 vayas muy lejos, pesos. Julián, no te vayas muy lejos. No, por supuesto. En conurbano, cantidad de lugares, no tenés que irte muy lejos porque cerquita, Sí, una garrafa de 10 Capital, kilos tiene que 20 kilómetros. Tiene un precio de referencia de 97 pesos. Yo lo que vi, para que se sepa, porque en general la gente o sabe o le cobran otra cosa. Yo lo que vi fue de 150 recorriendo por donde yo vivo, ¿no? La zona de la Ruta 8 Vieja, de 150 a 180 pesos. Depende dónde. Está prácticamente el doble del precio de referencia que incluso ha ratificado el gobierno esta misma semana. Y hay oferta de 120. Sí. Pero es rarísimo pasar un camión 120 de dudosa procedencia. Bueno, esto es, digamos, hay una parte del problema de la garrafa que es la logística, ¿no? Cómo te la llevan a tu casa, Claro. Eso termina recargando a veces lo que es este precio de referencia. Pero de todas maneras, bajo ningún aspecto 180 pesos. puede saltar, claro, al doble. Julián, nos Sí. queda el espacio, bueno, empresarios, gobernadores, que muchos, abro paréntesis, en su mayoría avalaron los incrementos de tarifas, ¿no? Esto hay que recordarlo. Pero estarán las empresas allí presentes y también los vecinos. Y muchos vecinos se preguntan, si yo quiero ir, cualquiera, ¿puede hacerlo? Sí, a ver, obviamente cualquier vecino puede hacerlo, hay que ver cuál es la idea que tiene ese vecino. Si la idea del vecino es sumarse, lo más probable es que pueda hacerlo a través de alguna ONG o alguna asociación. Digo, siempre es mucho más factible tomar una participación dentro de lo que son estos actores que están tipificados en lo que es una audiencia pública, ¿no? Puede hacerlo, tiene que inscribirse y puntualmente después probablemente reciba algún tipo de citación, pero yo digo, hay muchas más probabilidades de participar y de tener un rol activo dentro de lo que es el ámbito de una audiencia pública en la medida en que uno pueda incorporarse a lo que puede llegar a ser la solicitud de una ONG o de una asociación o mismo de una intendencia, ¿no? Que hace a veces presentaciones y las hace junto con los vecinos. Recordemos entonces empresas, gobernadores también que van a estar presentes, gobernadores que a lo largo de los últimos días se habían declarado a favor de lo que era el incremento de tarifas, pero obviamente con límites. Y acá vuelvo al concepto de razonabilidad social, que es algo que destacó la Corte en el día de ayer y que no solo tiene que ver con la tarifa social, que yo creo que va, atención con este dato, ¿no? Va a sufrir modificaciones. Si bien la Corte lo ratificó, el gobierno está estudiando en este momento modificaciones para tratar de hacerla mucho más amplia esa tarifa social. Sí. Recuerden ustedes que tenía ciertos requisitos que eran de difícil cumplimiento o en todo caso que eran contradictorios con el objetivo de la tarifa social. Por ejemplo, el caso de aquellas personas que tienen un vehículo y que tienen un vehículo que está patentado o que es un modelo de los últimos 15 años. Bueno, la realidad es que aquel que lo necesita para trabajar tiene un vehículo moderno porque si no le trae muchísimos problemas y quizás no puede pagar una tarifa social. Así que bueno, y en un minutito vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué alcance tiene la resolución? Todas las preguntas, todo aquello que tenés que saber, si tenés la tarifa y la factura puntualmente en la mano, sobre todo, qué pasa con lo que son las tarifas, cómo quedan los esquemas tarifarios, todo esto en un minuto. ¿Qué pasa con la tarifa social? Recién adelantábamos y en un minuto también vamos a dar más detalles. Hay más preguntas, ¿no? Todas las preguntas que se hace la gente, En un instante resolvemos todas las preguntas. Dale, para los que ya pagaron también, porque es lo que dice en pantalla, ¿no? Algunos que ya pagaron y quieren saber qué pasa con ese dinero. En instantes, porque ahora nos vamos...